Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un tema que es la alopecia frontal fibrosante, un tipo de alopecia que estamos encontrando cada vez más frecuente en nuestro medio, una enfermedad reciente, no es clásica, no está descrita en los libros antiguos, es una alopecia que puede afectar bastante la autoestima de la persona que la padece. El objetivo de este vídeo va a ser hablar de cómo podemos tratarla una vez diagnosticada, ya que es importante no solamente diagnosticarla a tiempo, dado que es una alopecia que deja cicatriz, que es definitiva, sino cómo podemos tratarla de la mejor manera posible para que la persona que la padece pueda tener unos resultados estéticos y cosméticos aceptables. Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Soy la doctora Gloria Abad, tu dermatóloga de confianza desde Barcelona, España. La alopecia frontal fibrosante, como la palabra lo dice, cuando habla de fibrosante, habla de que deja fibrosis o cicatriz. Es una caída de cabello cuya base o el origen es autoinmune, es decir, que nuestros anticuerpos se dirigen hacia una estructura propia y lo atacan. En el caso concreto de este tipo de alopecia, ataca a una zona del folículo que se llama istmo y ahí están las células madres productoras del pelo. Con lo cual, cuando esa zona se altera, el pelo cae para no volver a salir. Al ser la situación tan grave, entenderán por qué debemos dar un tratamiento que sea antiinflamatorio para contrarrestar toda ese depósito de células inflamatorias que se depositan en esa zona del folículo específicamente. Se denomina frontal porque suele atacar a la zona frontal de la línea de implantación, pero no solamente esta zona, sino que puede seguir hacia atrás, hacia detrás de la oreja y hacia la nuca. Pero más frecuentemente es la zona frontal y el primer signo es la pérdida parcial o total de las cejas. Entonces, un signo temprano que nos va a hacer sospechar de que se está padeciendo este tipo de alopecia es una pérdida parcial o total de la ceja para luego pasar a la pérdida de la línea de implantación o frontal. Otra manifestación clínica, además de la pérdida de cejas y de la retracción de la línea de implantación pilosa, son unas pápulas o granitos que aparecen en las sienes y en la frente de algunas pacientes que se ha visto que tiene relación con una progresión de la enfermedad. A la inspección podemos observar en la base del folículo un eritema, una rojez que deja de manifiesto la inflamación que se ha producido. Esa inflamación de anticuerpos produce eritema y a veces produce también hiperkeratosis o una descamación en la base del folículo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico los dermatólogos? Lo hacemos por parte de la tricoscopía digital, que es un aparato que nos permite ver con mucho aumento no solamente el folículo piloso, sino el cuero cabelludo que rodea a ese folículo a ver en qué estado se encuentra. Hay un signo que es característico cuando uno observa la alopecia frontal fibrosante, que es el pelo solitario, es decir, que ya se ha caído un área de pelo y quedan pelos como bastante aislados o solitarios. Es un signo típico de la alopecia frontal fibrosante cuando lo observamos con la tricoscopía digital. El cuero cabelludo tiene un brillo y un color diferente. Como el resto de la piel ha estado expuesta años al sol, se ve un color diferente, totalmente más blanco, más brillante, por ausencia de folículos pilosos. Hay una verdadera atrofia. ¿A quiénes afecta mayormente la alopecia frontal fibrosante? Afecta a mujeres en su mayoría, aunque también pueden padecerla hombres, pero es mucho menor medida. Pasada la menopausia, también en mayor medida. Hay también alopecias frontales fibrosantes en personas más jóvenes, pero el grueso, la mayor cantidad, es en posmenopáusicas. ¿Cuáles serían las causas? Hasta el día de hoy se desconocen, como tantas cosas en nuestra especialidad y que tal vez a un futuro se puedan ir descubriendo. Hay una causa que es genética
está claro que hay una predisposición genética a padecerla. En segundo lugar, tenemos factores hormonales que pueden estar contribuyendo, como por ejemplo la menopausia, el que el grueso de las pacientes que lo padecen estén pasada la menopausia puede hacernos pensar en un factor hormonal, e inclusive se ha investigado recientemente la intervención de lo que se llaman disruptores endocrinos, que son sustancias presentes en cremas, en cosméticos, en protectores solares, hasta en el agua del grifo, en el agua corriente que bebemos, y esos disruptores como parte de otros factores, o es multifactorial. Antes de seguir adelante, y porque siempre me lo preguntan de dónde soy, dónde estoy atendiendo, aunque soy argentina, estoy atendiendo en Barcelona, siempre dejo la dirección y los teléfonos en la caja de descripción, y para los que no sepan buscar en la caja de descripción, también me pueden seguir en mi Instagram, @doctora Gloria Abad, y allí aparecen los teléfonos directos de la consulta. Para el manejo de esta alopecia, que si la persona viene con poca pérdida, se puede mantener ese estado y evitar que la enfermedad progrese y que la persona quede con la implantación muy atrás, lo cual se denomina pelo de payaso. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí vamos a la parte más importante de todo el vídeo, como hemos hablado de que es una inflamación y hay un infiltrado inflamatorio que ataca al folículo y lo hace caer definitivamente. Tenemos que tomar medidas para atacar ese problema, y eso se hace con corticoides. Muchas veces se hace con corticoides locales, tópicos en forma de lociones. En el caso de las cejas se utilizan muchos los geles con corticoides, pero sobre todo para cuidar el ojo del efecto del corticoide se puede usar el pimecrolimus o el tacrolimus, que se puede utilizar a más largo plazo. Todos estos son medicamentos que tu dermatólogo te va a indicar. Por otra parte, se pueden hacer también infiltraciones locales con corticoides. Hoy en día lo que estamos utilizando también para hacer crecer el pelo en la zona son lociones con minoxidil, e inclusive el minoxidil por vía oral, que lo damos bastante porque el minoxidil hace salir el pelo, el que está vivo, el que todavía no ha caído ni se ha visto afectado por la cicatriz, va a salir gracias al minoxidil. Y también utilizamos, en el caso de la mujer posmenopáusica, el dutasteride oral, una herramienta muy útil que se ha visto que contrarresta esa alteración o ese altibajo hormonal. También otra opción es el finasteride por vía oral, que lo estamos dando de 2,5 a 5 miligramos al día. Siempre estamos hablando de medicaciones que están fuera de ficha técnica, no tienen indicación precisa de momento para esto, pero se están utilizando con éxito en todas las pacientes. También se puede utilizar una medicación que no sea hormonal en el caso de las pacientes que están en tratamiento oncológico. Entonces se recurre a la hidroxicloroquina, a las tetraciclinas e inclusive isotretinoína cuando hay abundancia de pápulas en la frente, lo que hablaba de ese signo, de esos granitos en la frente que marcaban la progresión de la enfermedad. ¿Y qué pasa con los trasplantes? Es una pregunta que muchas personas aquejadas de este problema pueden tener o se pueden preguntar. ¿Me podría hacer un trasplante en esta área donde me falta pelo? Poder sí se puede hacer, sobre todo si es un área pequeña, pero no va a durar mucho tiempo. Va a ser una solución estética pasajera. ¿Por qué? Porque la base, el cuero cabelludo donde ese folículo se implanta, va a estar sujeto a los mismos anticuerpos que produjeron la caída inicial, con lo cual a lo largo del tiempo se van a generar esos autoanticuerpos y ese pelo va a volver a caer. Entonces, si tú decides someterte a un trasplante de cabello, a un autotrasplante de cabello para cubrir la zona que se te cayó, lo puedes hacer, pero sabiendo que es una cosa pasajera, que te puede durar unos años, pero al cabo de los años ese pelo también va a caer. Otra solución, si el área es muy pequeña, es hacer el microblading, el tatuaje, al igual que se hacen en las cejas, que recuerden que lo primero que se pierde son las cejas, una micropigmentación en áreas pequeñas. Evidentemente tiene que ser
una línea o una zona muy pequeñita para que cosmética y estéticamente quede aceptable. ¿Y qué pasa con el PRP? El plasma rico en plaquetas se puede hacer. Recordemos que en nuestra sangre hay factores de crecimiento que se pueden utilizar y se utilizan para muchos fines, pero también se podrían utilizar para enriquecer esa zona. Son todas herramientas, pero recordemos que lo principal es un diagnóstico precoz para poder poner el remedio adecuado antes de que se caiga el cabello, para contrarrestar ese infiltrado inflamatorio autoinmune antes de que se caiga ese pelo. ¿Sabes de algún caso de alopecia frontal? ¿Te ha salido a ti o algún familiar? Me gustaría que me dejes en los comentarios desde dónde me estás viendo y si conocías de este problema que es cada vez más frecuente, y que me dejes en los comentarios qué te ha parecido esta información y si tienes alguna duda sobre esto. Muchas gracias y hasta la próxima.